Bueno, bienvenidos a cienciadeporte.org. Mi nombre es Pablo Dragoto y estamos en esta serie de presentaciones con respecto al entrenamiento aeróbico, con respecto a las adaptaciones musculares generados por el entrenamiento de resistencia. El entrenamiento de resistencia a veces da a cierta confusión debido a que se llama entrenamiento de resistencia el entrenamiento aeróbico, o a veces se llama entrenamiento de resistencia el entrenamiento de fuerza resistencia, entrenamiento de contrarresistencia. En este aspecto, en el tema del día de hoy, vamos a ver aspectos, adaptaciones celulares al entrenamiento aeróbico, al entrenamiento de resistencia aeróbica, a toda la parte de cómo el cuerpo, cómo las células musculares se adaptan al entrenamiento de resistencia. Bueno, las adaptaciones generadas por el entrenamiento de resistencia puede darse en muchos niveles. Como vimos en los videos anteriores, muchas veces, o todos los procesos, todos los estímulos físicos, en este caso los estímulos de entrenamiento deportivo, todos los estímulos que suceden en un determinado cuerpo, en un cuerpo humano, van a generar cambios en las células musculares, van a generar cambios en los músculos, el metabolismo, van a generar cambios en todo el cuerpo, desde el sistema nervioso hasta los huesos y articulaciones, pasando por los músculos, los nervios y todas las todo el organismo en general. Entonces vamos a limitarlos a los cambios en el músculo esquelético. El músculo esquelético tiene una gran capacidad adaptativa en respuesta a estímulos de carga. Las modificaciones que pueden generarse incluyen cambios enzimáticos, de sensibilidad a hormonas, de composición de filamentos contráctiles, en los procesos de transporte de membranas, y en los cambios de la red muscular, de la red capilar muscular. Influye en todo. El músculo puede agrandarse, puede achicarse, un grupo de enzimas puede mejorar y estar en más cantidad, un grupo de enzimas puede empeorar y estar en menores cantidades. Las hormonas pueden hacer más efecto o menos efectos. Los filamentos contráctiles por ahí sufren adaptaciones. Y hay mayor capilaridad, hay menor capilaridad, el músculo puede soportar mayores tensiones de trabajo o menores tensiones. O sea, cada cosa que sucede a nivel de estímulo físico, de entrenamiento, el tipo de entrenamiento, el tipo de desentrenamiento, el sedentarismo, la cantidad de repeticiones, la alimentación, todo esto en un cuerpo que por ahí está creciendo o en un cuerpo que por ahí está envejeciendo, todas estas cosas influyen y cambian y se adaptan. Entonces vamos a concentrarnos hoy en lo que es las adaptaciones al entrenamiento de resistencia, las adaptaciones que se producen a nivel celular. Bien. Cambios en la selección del combustible en el músculo ejercicio, siempre hablando de estímulos aeróbicos, que es una mezcla de estímulos de muy baja intensidad, de intensidad intermedia o de alta intensidad aeróbica. En el entrenamiento aeróbico en general se producen estas cosas. Y para esta altura creo que ya has visto lo que es áreas funcionales aeróbicas, ya hablamos bastante de ese tema, entonces ahora vamos a reforzar algunos conceptos. El entrenamiento aeróbico de resistencia reduce la captación de glucosa, aunque hay un aumento de los glucotransportadores GLU4, se cree que es por incremento oxidativo de los ácidos grasos. O sea, uno al mejorar la aptitud aeróbica general, mejora la utilización de ácidos grasos y ahorra, por así llamarlo,
la glucógena y el glucógeno muscular. Entonces es un entrenamiento más de utilización, la adaptación general al entrenamiento, aunque después la dividamos en zonas de entrenamiento, y va a haber zonas también glucolíticas, como son los entrenamientos en el área funcional superaeróbica, pero si uno mejora la aptitud aeróbica, mejora la utilización de ácidos grasos y se ahorra o se preserva la utilización de glucosa por cambios por ahí experimentalmente se ha visto en los glucotransportadores. La utilización del glucógeno muscular, el entrenamiento de resistencia, reduce la utilización del glucógeno en individuos entrenados versus no entrenados. Este efecto se ve tanto en fibras rápidas como lentas. La razón principal tiene que ver con la mayor capacidad oxidativa de las mitocondrias, mayor nivel de enzimas mitocondriales, mayor utilización de grasas, menor producción de lactato y mayor protección de la carga de glucógeno, sparring effect. O sea, en general el entrenamiento de resistencia produce todas estas cosas que recién las mencionamos. Y entre otras, como vimos en las áreas funcionales subaeróbicas, por ejemplo, que tenía un efecto protector de la carga de glucógeno, y no solamente protector de la carga de glucógeno, sino en periodos de recuperación mayor tasa de resíntesis del glucógeno muscular. O sea, en periodos de recuperación ciertos entrenamientos aeróbicos ya vistos en las áreas funcionales, si no viste áreas funcionales, miralas. Cierto entrenamiento aeróbico tiene un efecto ahorrador de glucógeno, y no solamente ahorrador de glucógeno, sino promotor de una tasa de recuperación del glucógeno mayor que si no hacemos nada o hacemos otro tipo de entrenamientos. Sobre las reservas de glucógeno, los individuos entrenados de resistencias incrementan sus reservas de glucógeno pre-ejercicio, así como aumentan la velocidad de resíntesis post-esfuerzo. Se atribuyen estos efectos a una mejor acción de la insulina, a un aumento de los niveles intramusculares de la glucógeno sintetasa, enzima que aumenta con el entrenamiento de endurance. O sea, todo va en favor de lo que veíamos anteriormente, que los individuos entrenados en resistencia mejoran sus depósitos de glucógeno siempre y cuando estos entrenamientos de resistencia en la alimentación haya una adecuada provisión de hidratos de carbono. Por su efecto enzimático, por su efecto hormonal, una mejoría en la acción de la insulina, una mejoría en los niveles de glucógeno sintetasa que promueven la mayor velocidad de la tasa de resíntesis. La acción de la insulina en el entrenamiento de resistencia aumenta la sensibilidad de insulina, enzima clave en la regulación del metabolismo de carbohidratos y proteínas. Este efecto se suma al aumento de los transportadores de membrana de la glucosa, lo que disminuye los estados de resistencia insulínica y favorecen la resíntesis de carbohidratos intramusculares, del glucógeno intramuscular. Esto también todo el mundo sabe que a nivel salud, lo primero que se le solicita a una persona que por ahí tiene sobrepeso, síndrome metabólico, hiperinsulinemia, diabetes tipo 2, el efecto del ejercicio, el ejercicio aeróbico tiene estos efectos favorables sobre la salud de estas personas, así como también sobre el metabolismo para el ejercicio y el deporte. Cambios: la utilización de triglicéridos y ácidos grasos libres, el aumento de la lipoproteína lipasa generada por la adaptación del entrenamiento de resistencia explica el incremento de la disponibilidad y oxidación de los ácidos grasos libres en el plasma provenientes de la degradación de los triglicéridos del tejido adiposo, así como también el proceso de beta oxidación explica por un incremento de la sensibilidad catabólica a las catecolaminas y el incremento de las enzimas transportadores intramembrana mitocondrial. Todo el proceso de lipólisis, de pérdida del volumen de los adipocitos, del tejido celular subcutáneo, de la grasa que está debajo de la piel, toda esta salida de los ácidos grasos libres hacia el plasma, su unión a la albúmina, el transporte de los ácidos grasos libres desde el adipocito hasta el músculo por la albúmina,
todo este proceso de lipólisis, de utilización como combustible de los ácidos grasos que están debajo de la piel, en los adipocitos debajo de la piel, y también cuando ya llega al músculo, la beta oxidación, las enzimas de la beta oxidación, la sensibilidad a la adrenalina, noradrenalina durante el esfuerzo, el incremento de las enzimas transportadoras de membrana, de la membrana mitocondrial, o sea, la facilitación de todo el proceso de oxidación de triglicéridos y ácidos grasos libres sanguíneos, se ve beneficiado por el entrenamiento aeróbico en general. Utilización de triglicéridos musculares endógenos, o sea, tenemos todos los triglicéridos y ácidos grasos libres que no están en el músculo y que provienen del tejido celular subcutáneo, la famosa grasita, el famoso tejido adiposo, la famosa masa adiposa que nos molesta a la mayoría o que produce sobrepeso y obesidad. Fíjense cómo todo este proceso es facilitado cuando aumenta la aptitud aeróbica en general. Y también hay triglicéridos dentro del músculo. Triglicéridos endógenos. Se encuentra que hay una duplicación en el uso de triglicéridos musculares en controles pre y post periodo de entrenamiento de resistencia, atribuible a un incremento de la lipoproteína lipasa hormonosensible. Hay una lipoproteína lipasa hormonosensible dentro de las células musculares y hay gotitas de lípidos en el citoplasma de las células musculares. O sea, los bien entrenados en resistencia utilizan también tienen mayor depósito de triglicéridos intramusculares y una mejor utilización de estos triglicéridos intramusculares como fuente de energía. Fíjense los videos de sustratos energéticos y actividad física, en donde más o menos desarrollé bien toda esta parte de sustratos energéticos. El uso repetitivo de las fibras musculares estimula cambios estructurales, funcionales en las fibras. El entrenamiento de endurance produce en cambio en tipo de fibra muscular, suministro capilar, contenido de hemoglobina, función mitocondrial, enzimas oxidativas. Todo esto cambia. Vimos cómo todos los sustratos energéticos se adaptan a un buen entrenamiento aeróbico en relación a las hormonas que utilizan la glucosa, los lípidos, los triglicéridos, la resíntesis de glucosa y cómo se acomoda al entrenamiento aeróbico todos estos aspectos. Y ahora vamos a ver aspectos también estructurales de las fibras musculares y cómo se adaptan las fibras musculares al entrenamiento de resistencia. Hay un incremento relativo de las fibras lentas comparado con las fibras rápidas. O sea, en diferentes estudios se han hecho periodos de entrenamiento aeróbico con biopsia pre y post ejercicio, y cuando se entrena nada más que la parte aeróbica, cosa que puede ser que uno busque, que puede ser que uno quiera que suceda, o puede ser que uno no quiera que suceda, pero hay una conversión de fibras rápidas en fibras lentas en distintos porcentajes. También así como hay una modificación cualitativa de las fibras FT en las fibras rápidas tipo 2B a fibras rápidas tipo 2A. Si recuerdan, las fibras rápidas 2B son las explosivas, son las potentes, son las veloces. Las fibras que son las más anaeróbicas son las fibras blancas. Las fibras tipo 2B son las fibras que tienen más cantidad de creatina, fosfocreatina, de ATP, un metabolismo bien glucolítico con facilidad de producción de ácido láctico. Las fibras 2A son potentes pero son semioxidativas, o sea, es un intermedio entre las fibras rápidas, explosivas, y las fibras lentas, las fibras rojas y las fibras blancas. Las fibras 2A tienen la particularidad que se pueden convertir ante un entrenamiento, ante estímulos o fases de entrenamiento nada más que aeróbicos, pasan las fibras tipo 2B, se convierten a 2A, o sea, se pierden las fibras muy rápidas o explosivas, cosa que la gran mayoría de las veces no es beneficioso. Por eso es que hay que combinar los entrenamientos, porque las fibras explosivas 2B se pierden rápidamente y luego recuperarlas cuesta más.
Y a medida que pasa el tiempo, que el atleta van pasando los años, son personas de mediana o de edad elevada, nada más que hacer ejercicios aeróbicos, sin hacer ejercicios de fuerza, explosivo, velocidad, uno va perdiendo las fibras 2B, que son las fibras potentes y veloces, con metabolismo glucolítico lactácido, con metabolismo de fosfocreatina, y una vez que se pierden y se convierten en 2A, es difícil reconvertirlas. Entonces se van perdiendo las fibras rápidas, cosa que no es en general beneficioso. En general convendría que el entrenamiento aeróbico, que uno participa en un deporte de resistencia, mantener y tocar cada tanto las fibras 2B para que no se pierdan. Para este cambio adaptativo, la intensidad del estímulo aeróbico no debe ser tan baja. Se obtienen mejores modificaciones con el entrenamiento intervalado. Con respecto a este punto, también es importante que estas fibras 2A no se conviertan en fibras lentas. Entonces el mismo entrenamiento aeróbico tiene que tener sus fases, sus estímulos superaeróbicos, sus estímulos intervalados, para no perder estas fibras 2A que tienen la potencialidad también de convertirse en fibras lentas y terminar con un gran porcentaje de fibras lentas. O sea, el concepto de esto es que en la gran mayoría de las personas no es conveniente perder fibras explosivas, y que el entrenamiento nada más que aeróbico hace perder fibras explosivas que se convierten en semioxidativas, y fibras semioxidativas que se convierten en fibras lentas, y nada más que entrenar aeróbicos suaves nos lleva a perder fibras rápidas o fibras intermedias. Y para por lo menos mantener las intermedias o las fibras 2A hay que hacer entrenamiento superaeróbico intervalado. Y lo deseable es no perder las fibras 2B con estímulos semanales o cada 2 o 3 microciclos, en donde estimulemos según el objetivo de cada persona, estimulemos de alguna u otra manera en entrenamientos de fuerza o en entrenamientos de carrera de más velocidad, cortos, entrenamientos de velocidad pura o entrenamientos de fuerza en gimnasio, no perder las fibras 2B, que luego es muy difícil o imposible en ciertas circunstancias recuperarlas. Suministro capilar. Los individuos entrenados tienen 5 a 10% más capilares que los desentrenados. Hay más capilares, llega más vascularización. El músculo tiene más facilidad de recibir oxígeno porque el entrenamiento desarrolla el sistema capilar. Hay más capilares por células musculares. El entrenamiento de endurance aumenta el número de capilares en un 15% luego de moderados periodos de trabajo. En pocos días aumenta en gran medida el número de capilares. El beneficio de esta adaptación consiste en un mejor intercambio gaseoso capilar celular, mejor transporte de calor, mejor llegada de nutrientes, porque uno siempre piensa en capilares, llegada de nutrientes, pero los capilares también es mejor difusión del calor y mejor tolerancia a la hipertermia provocada por el ejercicio. Contenido de mioglobina. La mioglobina es como la hemoglobina, solamente que está dentro de las células. Cuanto más mioglobina tenemos, es una molécula capaz de tener oxígeno, o sea, es un depósito de oxígeno para cuando la fibra lo necesita. Entonces, es un pequeño aporte, porque es pequeño, pero es un pequeño aporte al suministro de oxígeno o al que puedan ser necesitados por las fibras. El pigmento mioglobina y la mioglobina es la molécula que le da el color rojo a las fibras rojas, a las fibras aeróbicas. El pigmento mioglobínico es el que predomina en las fibras lentas. Al unirse al oxígeno genera una pigmentación roja que le da el nombre de fibras lentas o fibras rojas. Los niveles de mioglobina son menores en las fibras rápidas. El entrenamiento de endurance aumenta el nivel de mioglobina entre un 75-80% en el músculo esquelético. Fíjese la adaptación, casi el doble
de mioglobina generado por un buen entrenamiento, siempre y cuando haya un aporte suficiente de hierro, porque así como el aporte deficitario de hierro produce anemia, lo que a la larga también perjudica el rendimiento, el aporte deficitario de hierro produce menos mioglobina del músculo. Uno generalmente mide la anemia o mide la hemoglobina sanguínea, pero no se mide habitualmente la mioglobina del músculo. Un poco van de la mano, si baja la hemoglobina, baja la mioglobina. Y a veces son anemias deportivas totalmente innecesarias, cuando el deportista es cuidado y seguido convenientemente su parte nutricional, y muchas veces un suplemento de hierro dado en buena medida ayuda mucho con este tipo de inconvenientes. Función mitocondrial: el entrenamiento de endurance aumenta el número, aumenta el tamaño y aumenta la capacidad funcional de las mitocondrias, aumenta la fosforilación oxidativa, aumenta la cadena respiratoria, incrementa el consumo de oxígeno total. En estudios publicados, el número de mitocondrias se incrementó en un 15% en un periodo de 27 semanas. En el mismo periodo, el tamaño de las mitocondrias se incrementó en un 35%. Y ustedes fíjense los cambios realmente importantes. Todo esto está documentado con biopsias, con microscopía electrónica, con diferentes métodos, con medición de enzimas, con punciones, con biopsias, con estudios de los últimos 50 años. Entonces, fíjense lo que hace el entrenamiento de resistencia, lo que está haciendo en tu cuerpo, lo que cambia tu cuerpo, cómo cambia la estructura molecular, la estructura celular, la estructura intracelular de los componentes celulares por el entrenamiento de resistencia. Por eso la importancia de saber cómo entrenar. Por eso la importancia de tener métodos de entrenamientos que se correlacionen con las ciencias del deporte, métodos de entrenamiento que se correlacionen con la biología, con la bioquímica del deporte. Y por eso conocer lo que sucede dentro de las células y conocer cómo entrenar bien es muy importante. Por eso repasen las veces que sea necesario y busquen otros materiales, busquen en internet, busquen en los links, en los archivos, lean de diferentes autores, lean de diferentes libros y tomen como base lo que son las áreas funcionales aeróbicas. Vean esos videos varias veces porque son la base para no equivocarse, porque primero no equivocarse y luego hay muchas equivocaciones, hay muchos errores, tratar de no equivocarse y luego sobre eso, sobre un fundamento científico, técnico, tratar de avanzar. ¿Qué pasa con las enzimas oxidativas? El aumento de las enzimas oxidativas aumenta la eficiencia y la velocidad de las funciones mitocondriales. Las enzimas llaves, las enzimas claves, las enzimas que le ponen un alto, son la succinato deshidrogenasa, la citrato sintetasa, la malato deshidrogenasa. El aumento de las enzimas es lineal con el volumen y la prolongación de los esfuerzos hasta 12 a 14 semanas. Luego hacen un plató, al igual que el consumo de oxígeno, pero las mejorías subsecuentes tienen que ver con la mayor tasa de oxidación del lactato y el aprovechamiento fraccional del consumo de oxígeno. Esto nos quiere decir que una persona que tiene un determinado tipo de entrenamiento y empieza a entrenar efectivamente con un buen plan de entrenamiento aeróbico, que no hacía plan de entrenamiento, logra los grandes beneficios en las primeras 14 semanas. Luego, las mejorías subsecuentes pueden ser, las primeras 14 semanas mejoran el consumo de oxígeno, un 10, un 20, un 30, un 40%. Si luego de eso los tiempos, las marcas siguen aumentando, es porque mejora la eficiencia mecánica, la oxidación del ácido láctico y el aprovechamiento fraccional. Con respecto al aprovechamiento fraccional, me refería a la eficiencia. Ante un determinado consumo de oxígeno, soy más eficiente, gasto menos energía. Y esto tiene que ver con la técnica de carrera y
con otros valores. No quiere decir que luego de 14 semanas yo no pueda seguir mejorando, puedo seguir mejorando. Si yo a las 14 semanas mejoré mi consumo de oxígeno un 30%, pero tengo 15 kilos de más, si bajo esos 15 kilos de más, mi velocidad de carrera va a aumentar por ahí un 70, un 80, un 90, un 100%. O sea, voy a poder duplicar, voy a poder mejorar mis velocidades de carrera. Pero si mido el consumo de oxígeno, por ahí me estabilicé en el consumo de oxígeno global. Pero como voy bajando de peso, mi eficiencia mecánica va mejorando. O sea, el aprovechamiento fraccional del consumo de oxígeno va mejorando. Modificaciones de las mejorías mitocondriales y del aumento de los niveles de citrato. Disminuye la velocidad glucogenolítica y glucolítica por efecto de depresor sobre la PFK, la fosfofructoquinasa. También porque reduce la tasa de catecolaminas y sensibilidad de la glucógeno fosforilasa a su efecto gatillo. Esto un poco es lo que hablábamos inicialmente, la inhibición en cierta manera de la glucogenolisis o de la glucolisis, tratando de aprovechar ante una misma intensidad mayor uso de los ácidos grasos musculares. Mejora la utilización de grasas, reduce la oxidación de ácido pirúvico y disminuye los niveles de lactato, que son un producto de incremento en la tasa de remoción, ya que no afecta la producción. O sea, el entrenamiento aeróbico, la mejoría aeróbica, mejora la tasa de remoción de lactato y hace que en sus niveles, ante un nivel similar, ante un mismo nivel de intensidad de esfuerzo, luego de un periodo de entrenamiento la tasa de remoción sea mayor. Y lo que decíamos antes, por más que los entrenamientos aeróbicos intensos producen glucólisis y glucogenolisis, producen ácido láctico, ante una misma intensidad de esfuerzo, luego de un periodo adecuado de entrenamiento aeróbico, se utilizan proporcionalmente más ácidos grasos, se disminuyen los niveles de lactato y se utilizan en menor medida la glucogenolisis y la glucolisis. El entrenamiento de resistencia es imprescindible para la mejor oxidación de grasas, reducción del tejido adiposo y preservación de la carga de glucógeno. Los individuos con bajo VO2 tienen una exacerbada tendencia a alcanzar el vaciamiento glucogénico en periodos de esfuerzo intenso. Luego un periodo de fútbol, de rugby, de básquet, de tenis, de vóley, de handball, de todos estos deportes, el individuo que tiene menos consumo de oxígeno se recupera más lentamente, tiene mayores niveles de ácido láctico residual, tiene vaciamiento glucogénico más precoz, tienen una reposición del glucógeno más tardía, o sea, estos beneficios son incalculables. Por eso hay que entrenar bien. También, si yo intento entrenar aeróbicamente y me equivoco, por más, o sea, esto no es nada más que salir a correr o hacer algo aeróbico, simplemente tener en cuenta toda la metodología, todos los métodos de entrenamiento adecuados, entre ellos guiarse, por ejemplo, con los métodos de entrenamiento de áreas funcionales, mantener las cargas equilibradas, porque un mal entrenamiento aeróbico, todos estos beneficios que vimos en este rato, son cuando el entrenamiento aeróbico es bueno, pero puede haber un mal entrenamiento aeróbico. Y para eso, vuelvo a insistirle, deténganse en lo que es las áreas funcionales aeróbicas, todo lo que sea necesario para no equivocarse y para tener todos estos beneficios de una buena planificación aeróbica. Los entrenamientos de endurance comienzan a tener efecto a los 10-12 días, pero consolidan las adaptaciones descriptas en un periodo variable que va entre las 4 y las 18 semanas de duración. Y bueno, es muy común encontrar qué es mejor, entrenar continuo, entrenar intervalado, entrenar pasadas, entrenar circuitos,
y muchas veces también hay controversias con respecto a entrenar nada más que aeróbicos para bajar de peso, aeróbicos combinados, o nada más que circuitos de fuerza o circuitos de hipertrofia, que con el esfuerzo de hipertrofia o con el esfuerzo o con los entrenamientos de fuerza se pueden lograr los mismos efectos que el entrenamiento aeróbico. Ustedes vieron todos los beneficios que logran una buena actividad y una buena planificación de la aptitud aeróbica, para mejorar la aptitud aeróbica. Y todos estos beneficios no lo dan otros entrenamientos. El entrenamiento de pesas no dan estos beneficios, el entrenamiento de fuerza explosiva no da estos beneficios, el entrenamiento de velocidad no da estos beneficios. Se puede discutir algunos aspectos, pero en gran medida todas estas adaptaciones se dan con un buen plan de entrenamiento aeróbico. Y acá la controversia, actividades continuas versus intervaladas. El gran concepto acá es que las dos sirven y tienen que hacerse las dos. Las dos sirven y tienen que hacerse las dos. En general, regenerativo y subaeróbico en general son continuas. Y en general, superaeróbicos y consumo máximo de oxígeno en general son intervaladas. En general son intervaladas. Lo que no quita que se pueda programar en un deportista ya formado un entrenamiento continuo en superaeróbico de 2, 3, 4 kilómetros o 5 kilómetros o de consumo máximo de oxígeno, o con un entrenamiento subaeróbico no se pueda fraccionar en deportistas poco formados, como habla la aeróbica, con sobrepeso o sedentarios. La actividad aeróbica continua permite generar la adaptación de base, con incidencia sobre el sistema cardiovascular, capilarización muscular y densidad mitocondrial. Miren en áreas funcionales aeróbicas los beneficios, y coincide con esto. Las actividades aeróbicas continuas, al prolongarse, estereotipan el metabolismo de la célula, no modificando en lo sucesivo la capacidad y la potencia aeróbica. Si entrenamos siempre lento, vamos a terminar lentos y no tocamos la potencia aeróbica, no tocamos la remoción de lactato, no tocamos la producción-remoción de lactato, no tocamos los beneficios del entrenamiento superaeróbico. Si entrenamos lento, terminamos estereotipando, pero entrenar lento y continuo nos sirve y mucho. Las actividades aeróbicas continuas frecuentemente generan fatiga muscular localizada por falta de resistencia muscular. Si entrenamos siempre lento y continuo, además de la fatiga muscular local, hay una fatiga mental, una fatiga psicológica, porque es mucho tiempo, muchas horas, muchos días a la semana, y de alguna manera hay que variar el entrenamiento, la variación del entrenamiento, hasta variaciones impensadas. Por más que seamos deportistas de resistencia, podemos tirar al aro, podemos jugar al tenis, podemos hacer saltos, podemos hacer pasadas de velocidad, podemos jugar al fútbol, o sea, buscarle la variación para no cansarse. No solamente lo local, sino la resistencia muscular, sino la fatiga mental. Las actividades aeróbicas continuas comienzan con un aceptable consumo de oxígeno relativo, pero suelen decaer en su estimulación con menor utilización de grasas y menor gasto calórico real. Al final termina lenteciéndose el metabolismo si no combinamos los subaeróbicos y regenerativos con actividades más intensas de todo tipo. Las actividades aeróbicas intervaladas permiten una mayor intensidad relativa por las pausas entre los estímulos. Intensidad relativa por las pausas de los estímulos. Supongamos que yo quiera correr 5 kilómetros a 7 milimoles de lactato. Y por ahí lo puedo hacer a 10 kilómetros por hora, pero no lo puedo hacer a 11. Supongamos que yo quiera correr 5 kilómetros con 7 milimoles de lactato. Y como les decía, o con 6 milimoles de lactato. Sería un superaeróbica. Por ahí lo puedo hacer a 10 kilómetros por hora, pero ya a 11 me voy a 9 o 10 kilómetros de lactato. Entonces cuando yo hago intervalos, por ahí 10 de 400 o 8 de 500, esos 400, por ahí yo los puedo correr a 12, a 13 o a 14 kilómetros por hora, y en la pausa recupero y hago un trabajo intervalado a 14 kilómetros por hora cada vez que corro los 400, y en las pausas remuevo el lactato y el trabajo total sigue siendo de 7 milimoles de lactato. O sea, hago un trabajo de 7 milimoles de lactato fraccionado a una mayor intensidad.
corro más rápido en cada repetición. Cosa que si lo hiciera continuo tendría que correr mucho más lento para hacer el entrenamiento superaeróbico. Por eso la utilidad de fraccionarlos, porque me permiten una mayor intensidad relativa por las pausas entre los estímulos. Espero que eso ya se haya entendido. Si no, por ahí atrasé un poquito y tratarlo de entender. O sea, si lo hago continuo y quiero mantener a 7 milimoles de lactato, tengo que correr a 10 km por hora. Si lo fracciono en 10 de 400, puedo correr cada repetición a 12, 13, 14. O sea, puede tener una intensidad relativa mayor, porque tengo las pausas y el trabajo sigue siendo súper aeróbico. Ello genera un compromiso aeróbico relativo más elevado, lo que promueve mayor utilización de grasas y menor gasto calórico real en el tiempo ejercitado. Las actividades aeróbicas intervaladas mejoran el mecanismo de producción-remoción de lactato. Fíjense los archivos que vimos en los videos anteriores. Las actividades aeróbicas intervaladas, el superaeróbico, mejora el mecanismo de producción-remoción de lactato, lo cual favorece los juegos deportivos y los procesos de recuperación. Porque no solamente, si es continuo a 7 milimoles de lactato, no estoy forzando la remoción, no estoy forzando, mantengo un nivel de intensidad relativamente bajo para no pasarme de 7 y no estoy estimulando la remoción. Las pausas y los intervalos me sirven para producir lactato y removerlo, y en cada pausa remuevo lactato, en cada pausa remuevo lactato, en cada pausa remuevo lactato. Estoy estimulando la enzima que remueve lactato, la LDH que lleva lactato a piruvato. Estimulo una enzima que si fuera continuo no lo estaría haciendo. Por eso revean con estos conceptos las áreas funcionales superaeróbicas. Las pausas entre los estímulos permiten una mejor tolerancia de los esfuerzos a nivel de la fatiga muscular local. Se cansan ciertos músculos menos cuando hago los trabajos intervalados. Y un poquito el otro mito, que es el entrenamiento de la fuerza, resistencia y la fuerza, o decir que un entrenamiento de endurance, un entrenamiento de resistencia, puede ser suplantado, puede ser reemplazado por un circuito de fuerza, por ejemplo. Las adaptaciones cardiopulmonares, vasculares, celulares, enzimáticas, mitocondriales alcanzadas por el entrenamiento aeróbico con carrera, patín, natación, aeróbic, ciclismo, remo, o otro método similar, no pueden ser alcanzadas por ningún tipo de entrenamiento de fuerza o de resistencia, sea estático o dinámico. El entrenamiento de fuerza, resistencia, estático, dinámico en circuito, o algunos entrenamientos funcionales o crossfit actuales, donde hay un crossfit funcional, son entrenamientos buenísimos de fuerza, de posición, de estabilidad, de prevención de lesiones, de kinesia, de equilibrio, de sinestesia. Es todo complementario. Es todo complementario, una cosa complementa a la otra, pero no puede reemplazar, no se puede decir que todos estos beneficios celulares y biológicos que da el entrenamiento aeróbico puede ser reemplazado por cualquier... Son entrenamientos neuromusculares, sinestésicos, son entrenamientos de equilibrio, son entrenamientos de fortaleza, son entrenamientos de prevención de lesiones, son entrenamientos que combinan la fuerza muscular, toda la parte de coordinación y sistema nervioso central, pero no tienen los beneficios que da el entrenamiento aeróbico, de baja intensidad o de intensidad intermedia o de alta intensidad. Los trabajos de fuerza o de resistencia a la fuerza en gimnasio tienen un bajo compromiso metabólico y cardiovascular, de orden más localizado y con poca acción general al reducirse al peso gravitatorio del transporte del cuerpo. Se trabaja localmente, hay ejercicios más generales y ejercicios menos generales. Los grandes ejercicios de entrenamiento, cuanto más grupos musculares, más por ahí taquicardia o compromiso, pero es por el ácido láctico generado. En general hay un compromiso de ATP fosfocreatina y de producción de glucólisis, por más que los ejercicios de fuerza sean generales. Son indispensables para la fuerza, la potencia, la velocidad, cualidades básicas, pero no suplantan
a los beneficios del entrenamiento aeróbico, y muchas veces en los deportes de conjunto o en deportes de fuerza, de potencia y velocidad se olvidan de todos los beneficios que aporta el entrenamiento aeróbico. No estamos hablando de una cosa o la otra, sino de integralidad, de no olvidarse de nada. Y en épocas de periodos competitivos, dar el toque aeróbico semanal para mantener y no perder en fases competitivas los beneficios que se logran en las pretemporadas. Por ejemplo, los trabajos de fuerza o resistencia a la fuerza son complementarios y conllevan el objetivo de mejorar la resistencia muscular local, mantener o aumentar la fuerza, variable limitante en el desarrollo del ejercicio y el deporte, un poco lo que les comenté anteriormente. Bueno, espero que haya servido, y acá un poco la integralidad del entrenamiento. Cuando no se estimula lo aeróbico en forma adecuada, se va perdiendo. Y muchas veces las pretemporadas están bien hechas en los deportes de conjunto, por ejemplo, en los deportes de fuerza, resistencia, de velocidad. Y a medida que va pasando la temporada se baja casi a cero el mantenimiento aeróbico. Y no hace falta grandes cantidades de horas o de esfuerzos para un mantenimiento. Por ahí con 2 o 3 toques en la semana de un buen entrenamiento aeróbico, no se pierden las capacidades de fuerza y potencia, y sí se mantiene lo aeróbico, que tiene beneficios, incontados beneficios, que suman al rendimiento de los deportes de fuerza y de potencia y velocidad. Bueno, revean los videos de áreas funcionales aeróbicas, y bueno, por ahí si están viendo este video en este momento y quieren mandar algunas preguntas para responderlas por video, las mandan. Muchas gracias.